¿Alguna vez te ha pasado esto? Te acuestas. Todo está en silencio. Tu cuerpo está cansado, pero tu mente no. Y de repente empiezas a imaginar conversaciones. Conversaciones que nunca ocurrieron. Discusiones que podrían pasar mañana. Explicaciones que jamás dijiste. Momentos donde por fin dices la respuesta perfecta. Y lo más raro es que muchas veces esas conversaciones parecen más reales que las que tienes en la vida real. Ahora, aquí está el asunto. La mayoría de personas cree que esto solo significa que piensa demasiado. Pero la psicología dice algo mucho más profundo. Porque las personas que imaginan conversaciones antes de dormir normalmente no están aburridas. Están emocionalmente atrapadas en algo. Y lo más interesante es que muchas veces ni siquiera lo saben. De hecho, algunos psicólogos relacionan este hábito con ansiedad social, hipervigilancia emocional, trauma, necesidad de validación, e incluso soledad emocional silenciosa. ¿Y si haces esto constantemente? Tu cerebro podría estar intentando decirte algo sobre ti mismo. Algo que probablemente has ignorado durante años. Así que en este vídeo vamos a hablar sobre ¿por qué algunas personas imaginan conversaciones antes de dormir? ¿Qué revela eso sobre tu mente? ¿Y cuál es la razón psicológica más oscura detrás de este hábito? La que casi nadie nota. Porque sí, a veces no estás imaginando conversaciones. A veces estás imaginando la versión de ti que desearías haber sido. Y eso cambia todo. Mira, la noche es peligrosa para la mente humana. Durante el día tenemos ruido. Pantallas. Mensajes. Trabajo. Gente. Distracciones. Pero en la noche, todo eso desaparece. Y cuando el ruido externo se apaga, aparece el ruido interno. Por eso muchísimas personas empiezan a sobrepensar justo antes de dormir. Pero hay una diferencia enorme entre pensar e imaginar conversaciones completas. Porque cuando haces eso, tu cerebro no solo está recordando, está simulando, está ensayando, como si estuviera preparándose constantemente para algo. Y aquí es donde empieza la parte interesante. La psicología llama a esto simulación social mental. Básicamente, el cerebro recrea interacciones sociales para intentar predecir, controlar o reparar emociones. Suena normal, ¿verdad? Pero el problema aparece cuando esto se vuelve automático. Porque entonces ya no estás imaginando conversaciones por diversión. Tu mente lo hace por supervivencia emocional. Y muchas personas no se dan cuenta de eso. Piensa en las conversaciones que imaginas. Casi nunca son aleatorias. Normalmente tienen uno de estos patrones. Te defiendes de alguien. Impresionas a alguien. Explicas algo que nunca pudiste decir. Ganas una discusión imaginaria. O imaginas una conexión emocional perfecta con alguien. Y eso revela muchísimo sobre el estado emocional de una persona. Porque las conversaciones imaginarias suelen compensar algo que falta en la vida real. Validación. Control. Escucha. Cierre emocional. Aceptación. ¿Y aquí está lo fuerte? Muchas personas que hacen esto constantemente crecieron sintiendo que no podían expresarse completamente. Tal vez interrumpían sus emociones. Tal vez sentían que nadie las entendía. Tal vez aprendieron a callarse para evitar problemas. Entonces el cerebro desarrolla un hábito extraño. Terminar emocionalmente las conversaciones cuando ya están solos. Por eso después de una discusión, horas más tarde, aparecen las respuestas perfectas en tu cabeza. Porque en el momento real estabas demasiado ansioso, demasiado tenso, o demasiado preocupado por cómo serías percibido. Y tu mente intenta reparar eso después. Como si quisiera corregir el pasado. Pero espera. Porque esto se vuelve aún más profundo. Hay personas que imaginan conversaciones no porque quieran hablar, sino porque en realidad tienen miedo de hacerlo. Y eso cambia completamente el significado del hábito. La gente suele pensar que las personas calladas simplemente piensan mucho. Pero muchas veces están teniendo conversaciones completas dentro de su cabeza constantemente. Analizan reacciones, expresiones,
tonos. Posibles respuestas. Como si su cerebro estuviera intentando evitar errores sociales antes de que ocurran. Eso es hipervigilancia social. Y suele aparecer muchísimo en personas que fueron juzgadas constantemente, crecieron en ambientes tensos, o desarrollaron ansiedad social desde pequeñas. Porque cuando alguien vive sintiéndose observado, empieza a ensayar su personalidad mentalmente. Todo el tiempo. ¿Qué decir? ¿Cómo decirlo? ¿Qué expresión poner? ¿Qué no decir? Y honestamente, eso es agotador. Porque imagina no poder simplemente existir, sin tener que ensayar cada interacción humana primero. Ahora, hay otro tipo de conversaciones imaginarias que casi nadie menciona. Las emocionales. Y probablemente son las más peligrosas. Son esas conversaciones donde imaginas que alguien finalmente te entiende, que alguien te pide perdón, que alguien se queda, o que por fin recibes el amor que necesitabas. Y aquí es donde muchas personas empiezan a sentirse vacías sin entender por qué. Porque el cerebro puede apegarse emocionalmente a escenarios que nunca ocurrieron. Sí, la mente humana puede crear vínculos emocionales con situaciones imaginarias. Por eso algunas personas sienten tristeza después de imaginar conversaciones felices antes de dormir. Porque por unos minutos, experimentaron emocionalmente algo que no tienen en la realidad. Conexión, comprensión, intimidad emocional. Y cuando vuelven al presente, la realidad se siente más fría. De hecho, muchas personas que se apegan demasiado rápido emocionalmente también suelen imaginar conversaciones constantemente. Porque ambas cosas nacen del mismo lugar. Hambre emocional. No necesariamente amor. No necesariamente obsesión. Hambre emocional. La necesidad de sentirse vistos, importantes, elegidos, escuchados. Y cuando esa necesidad no se satisface completamente, la mente intenta construirla sola. Por eso algunas personas pasan horas imaginando conversaciones con alguien que apenas conocen. No están enamoradas de la persona. Están enamoradas de cómo se sienten en la fantasía. Y esa diferencia es enorme. Pero aquí viene la parte que probablemente más incomoda. A veces, imaginar conversaciones antes de dormir también puede ser una señal de soledad emocional funcional. ¿Qué significa eso? Personas que parecen normales, trabajan, hablan, salen, se ríen. Pero internamente sienten que casi nadie las conoce de verdad. Entonces su vida emocional ocurre más dentro de su mente que en la realidad. Y eso es más común de lo que parece. Especialmente hoy. Porque vivimos hiperconectados socialmente, pero emocionalmente desconectados. La gente habla todo el día, pero casi nunca se siente comprendida de verdad. Y cuando una persona no encuentra espacio emocional afuera, lo crea adentro. En su cabeza. Antes de dormir. En silencio. Ahora bien, imaginar conversaciones no siempre es malo. De hecho, a veces puede ser útil. Algunos psicólogos dicen que este hábito ayuda a procesar emociones, organizar pensamientos o prepararse para situaciones importantes. El problema aparece cuando deja de ser una herramienta y se convierte en un refugio. Porque ahí la mente empieza a preferir las conversaciones imaginarias sobre las reales. Y eso puede volverte más aislado emocionalmente con el tiempo. ¿Por qué? Porque las conversaciones imaginarias son seguras. Ahí nadie te rechaza realmente, nadie te interrumpe, nadie te humilla, nadie te abandona. Tú controlas todo. Y el cerebro ama el control. Especialmente después de experiencias dolorosas. Mira, las personas emocionalmente heridas muchas veces desarrollan mundos internos extremadamente activos. No porque estén locas, sino porque tuvieron que aprender a sobrevivir emocionalmente solas. Y honestamente, eso explica muchísimas cosas. Explica por qué algunas personas parecen tan tranquilas por fuera, pero tienen una tormenta mental por dentro. Explica por qué algunas personas se cansan tanto socialmente. Y explica por qué hay gente que nunca logra apagar la mente al dormir. Porque su cerebro nunca aprendió a sentirse completamente seguro. Y aquí viene algo que probablemente no esperabas.
Muchas personas inteligentes hacen esto constantemente. Pero no por la razón que creen. La gente suele romantizar el sobrepensamiento, como si significara profundidad o inteligencia superior. Pero en realidad, muchas veces solo significa que tu cerebro está hiperactivo emocionalmente. Y sí, las personas inteligentes suelen analizar más escenarios sociales. Pero eso no siempre es algo bueno. Porque puedes terminar atrapado en tu propia mente. Analizando todo, repitiendo conversaciones, creando escenarios, reescribiendo momentos una y otra vez. Hasta que tu cabeza se vuelve más ruidosa que el mundo real. Entonces, ¿cómo sabes si esto ya se está volviendo dañino? Hay algunas señales bastante claras. Primera, te cuesta dormir porque no puedes dejar de pensar en interacciones sociales. Segunda, imaginas discusiones constantemente. Tercera, sientes más conexión emocional en tu mente que en tu vida real. Cuarta, ensayas conversaciones simples antes de tenerlas. Y quinta, las conversaciones imaginarias empiezan a reemplazar conversaciones reales. Ahí es cuando tu mente deja de procesar emociones. Y empieza a esconderse dentro de ellas. Pero aquí está lo importante. Si haces esto, no significa que estés roto. Probablemente significa que hay emociones no expresadas dentro de ti. Necesidades emocionales ignoradas, ansiedad acumulada, miedo al rechazo, deseo de conexión, o cosas que nunca pudiste decir. Y tu mente intenta liberar todo eso cuando finalmente llega el silencio. Por la noche. Cuando ya no puedes distraerte de ti mismo. Así que la próxima vez que te encuentres imaginando conversaciones antes de dormir, pregúntate algo. ¿Estoy intentando prepararme para una conversación? ¿O estoy intentando sentir algo que me falta emocionalmente? Porque esa pregunta puede revelar muchísimo sobre tu vida actual. Más de lo que imaginas. Y honestamente, a veces las conversaciones imaginarias no son el verdadero problema. El verdadero problema es que en la vida real nunca sentimos que podíamos hablar libremente. Y quizá por eso nuestra mente nunca deja de hacerlo. Pero hay algo curioso sobre todo esto. Las personas que más imaginan conversaciones, también suelen ser las personas que más desean conexión real. No superficial, no social, real. Alguien con quien no tengan que ensayar nada. Alguien frente a quien puedan existir sin calcular cada palabra. Y quizá, ese es el verdadero motivo por el que la mente crea tantas conversaciones antes de dormir. Porque en el fondo, todos queremos sentirnos entendidos. Aunque sea por unos minutos. Incluso si esos minutos solo ocurren dentro de nuestra cabeza. Si este vídeo te hizo sentir identificado, probablemente no eres la única persona pasando por esto. Y honestamente, muchísima más gente vive así de lo que parece. Así que suscríbete a Consciencia Profunda si te interesan estos temas de psicología, mente humana y comportamiento emocional. Y dime en comentarios algo. ¿Tu mente se vuelve más ruidosa justo antes de dormir? ¿O durante el día logras ignorarla?